En este momento voy a leer un texto acerca de la conformidad con la voluntad de Dios. Esta obra fue escrita por Alfonso Ligorio. Él creo que fue sacerdote, no recuerdo qué fue. Bueno, en fin. Lo único que sé es que la traducción la hizo el doctor Joaquín Roca Cornet, redactor del antiguo periódico de la religión. En ese entonces tenía. Bueno, no siendo más, vamos a iniciar. Este texto yo lo voy a leer muy lentamente, pues como para que se pueda entender. Espero en lo posible hacer lo mejor que pueda. El traductor. Este breve tratado, en el que se inculca la obligación que tenemos todos de conformarnos con la voluntad de Dios, es digno de toda nuestra atención. Esta conformidad, en la que debemos estar todos, no es solamente una obligación de aquellas personas que se ocupan en las cosas ascéticas y devotas, es un deber general de todas las criaturas racionales. San Alfonso Ligorio podría explicar esta materia de tanto interés y tan digna de ponerse en práctica por otro estilo y darle un aire de originalidad. Pero este santo quiso más bien acomodarse a las maneras de nuestros místicos, y en particular del padre Rodríguez, y así es que está al alcance de todo género de lectores. Un estilo escolástico habría incomodado y una manera metafísica no podía servir sino para los que están iniciados en los misterios de aquella ciencia que está elevada sobre el nivel del común de los hombres. Por otra parte, para manifestar que el hombre no debe querer sino lo que Dios quiere, no se necesita discurrir mucho. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios? ¿A dónde se encamina el cuidado que tiene de nosotros? ¿Al logro de nuestra felicidad? ¿A que consigamos la dicha celestial? Pues si Dios no quiere más de nosotros sino que seamos felices en este mundo y después logremos el complemento de esta felicidad en la Jerusalén celestial, no puede haber inconveniente alguno en que no queramos sino lo que Dios quiere. El que lea este tratado se persuadirá más y más de esta verdad cuando vea que el mismo Jesucristo es un modelo perfectísimo de esta conformidad con la voluntad de Dios, cuando vea que todos los santos y los hombres más virtuosos siguieron este camino sin desviarse jamás, y cuando vea que el mismo Dios confiesa con su palabra que todos no debemos querer sino lo que Él quiere, pues almas devotas y piadosas, seguir siempre conformados con la voluntad divina, porque ella es la regla invariable de todas nuestras acciones, y si no la perdemos de vista, nos conducirá a la gloria de la Jerusalén celestial, de la conformidad con la voluntad de Dios. Toda nuestra perfección consiste en amar a nuestro amabilísimo Dios. La caridad es vínculo de perfección, mas toda la perfección del amor a Dios consiste en unir con su santísima voluntad la nuestra propia. El principal efecto del amor, dice San Dionisio Areopagita del Divino Nob C4, es el estrechar la voluntad de los amantes de modo que los dos tengan el mismo querer, y por esto cuanto más íntimamente unida esté el alma con la divina voluntad, tanto más ardiente será su amor. Y si bien son del agrado de Dios las mortificaciones, las meditaciones, las comuniones, las obras de caridad hacia el prójimo, pero ¿cuándo lo son? Cuando van conformes con su voluntad, pues cuando no hay en ella la voluntad de Dios, no sólo deja de agradecerlas, sino que las abomina y las castiga. Si hubiese en una casa 2 criados,
el uno de los cuales trabaje todo el día sin descanso, pero lo hiciese todo a su gusto, y el otro, trabajando menos, obedeciense en todo a su amo. Sin duda que éste amaría al segundo y no al primero. ¿De qué sirven nuestras horas a la gloria de Dios cuando no son según su beneplácito? No quiere el Señor sacrificios, dijo el profeta a Saúl, sino la obediencia a su querer. El hombre que quiere obrar por voluntad propia, prescindiendo de la de Dios, comete una especie de idolatría, porque entonces, en vez de adorar la voluntad divina, adora en cierto modo la suya. La mayor gloria, pues, que podemos dar a Dios es cumplir en todo con su santa voluntad. Nuestro Redentor, que vino al mundo a establecer la gloria divina, trató de enseñarnos principalmente esta verdad con su ejemplo. Ved ahí cómo le hace hablar San Pablo con su eterno Padre. Rehusado habéis las víctimas que os han ofrecido los hombres. Vos queréis que os sacrifique el cuerpo que me habéis dado. Aquí me tenéis pronto a hacer vuestra voluntad. Y repetidas veces declaró formalmente que él había venido al mundo no para hacer su voluntad, sino para cumplir la de su Padre. Y por esto quiso que viese el mundo el amor que a su Padre tenía, obedeciendo su voluntad, que le quería sacrificado en una cruz por la salud de los hombres. Y en el caso anterior, eso estaba en Juan capítulo 6, versículo 38. Esto mismo dijo en el huerto cuando salió al encuentro de sus enemigos, que venían para prenderle y conducirle a la muerte, para que conozca el mundo que amo a mi Padre y que obro según las disposiciones de mi Padre. Levantados, salgamos de aquí. Y lo dice Juan capítulo 14, versículo 31, hasta llegar a decir que sólo reconocía por hermano al que cumpliese la divina voluntad. Y lo dice en Mateo 12:50. Así que todos los santos no han tenido siempre otra mira que hacer la divina voluntad, conociendo claramente que en eso se cifraba toda la perfección de un alma. Decía el beato Enrique Susón, primeros 12:5, ¿no quiere Dios que abundemos en luces, sino que en todo nos sometamos a su voluntad? Y Santa Teresa decía, todo lo que debe procurar el que se ejercita en la oración es conformar su voluntad con la divina, y esté seguro de que en esto consiste la más elevada perfección. El que con más excelencia lo practique, recibirá de Dios mayores dones y hará mayores progresos en la vida interior. La beata Estefanía de Socino, dominicana, estando un día arrobada en éxtasis, vio en el cielo algunas personas a quienes en vida había conocido, colocadas entre los serafines, y se le dijo que aquellas almas habían sido sublimadas a tanta gloria por la perfecta uniformidad que habían tenido en la tierra con la voluntad de Dios. Y el ya citado beato Susón, hablando de sí, decía, antes quisiera ser un gusano, el más vil de la tierra con la voluntad de Dios, que un serafín con la mía propia. En este mundo debemos aprender de los bienaventurados del cielo el modo con que debemos amar a Dios, el purísimo y perfecto amor que tienen a Dios los bienaventurados en el cielo consiste en la perfecta unión con su divina voluntad. Si los serafines conociesen ser sus
adorable querer el que se empleasen por toda la eternidad en contar las arenas de las orillas o en arrancar las hierbas de los jardines, lo harían al momento con sumo placer. Aún más, si Dios les indicase que fuesen a arder en las llamas infernales, precipitaríanse al punto en aquel abismo de fuego para cumplir la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos enseñó a pedir Jesucristo, seguir la divina voluntad en la tierra como lo hacen los santos en el cielo. Aquí hay una frase en latín: fiat voluntas tua sicut in quel in terra. Mateo 6:9. Llamaba el Señor a David hombre cortado según su corazón, porque David cumplía en todo su voluntad. Está en latín también y dice: y bene virum secundum cormeum qui facit omnes voluntates meas. Es un acta 3,22. No sé qué será esa acta, pero bueno, quienes conocen el libro lo dan de entender. David estaba siempre dispuesto a abrazar la voluntad divina, como tan a menudo se lo decía. Preparado está mi corazón, oh Dios, preparado mi corazón. Y no pedía al Señor otra cosa sino que le enseñase a cumplir su voluntad. Doce me facere voluntatem tua, dice PS. Punto 142,10. Debe ser algo del Antiguo Testamento, pero está en latín. Un acto de perfecta conformidad con el querer divino basta para hacer un santo. Mientras que Saulo corre persiguiendo la iglesia de Jesucristo, Jesucristo le ilumina y le convierte. ¿Qué hace Saulo? ¿Qué dice al momento? Una sola cosa: ofrecerse a cumplir su voluntad. Domine quid vis me facere. Eso lo dice en el acta 9,6. Y ved ahí que el Señor le declara vaso de elección y apóstol de las gentes. Vas electionis es mihi ipse ut portel nomen eum corum gentibus. Act 9,17. Y en verdad, pues el que da su voluntad a Dios se lo da todo, y el que le da sus vestidos con las limonas, su sangre con las maceraciones, su manjar con los ayunos, da a Dios parte de lo que tiene, mas el que le da su voluntad se lo da todo, de manera que puede muy bien bendecirle. Pobre soy, Señor, pero os doy todo lo que puedo, dándoos mi voluntad. No tengo más que daros, y esto es cabalmente lo que de nosotros pretende nuestro Dios. Filii prove cortum mihi. Proverbio capítulo 23 versículo 1. Hijo, dice el Señor a cada uno de nosotros: hijo mío, dame tu corazón, esto es tu voluntad. Nada, dice San Agustín, podemos ofrecer a Dios que le sea tan agradable como decirle: Señor, seamos todos vuestros. Y en verdad, no podemos hacerle ofrecimiento más grato a sus divinos ojos que este: Señor, poseednos, os dadnos toda nuestra voluntad, hacednos conocer lo que de nosotros queréis, y nosotros lo cumpliremos al instante. Si queremos pues complacer enteramente el corazón de Dios, ojo, si queremos pues complacer enteramente el corazón de Dios, procuremos en todo conformarnos con su divina voluntad, y no solo conformarnos, sino uniformarnos con las disposiciones de Dios. La conformidad importa que nosotros dirijamos nuestra voluntad según la de Dios, pero la uniformidad importa además que de la voluntad divina y de la nuestra hagamos una sola voluntad. Así que no queramos sino lo que quiere Dios, y que la sola voluntad de Dios sea la nuestra. Esto es lo sumo de la perfección a que debemos aspirar siempre.
Esta ha de ser la mira de todas nuestras obras, de todos nuestros deseos, meditaciones y súplicas. A conseguirlo debemos rogar que nos ayude todos nuestros santos intercesores y nuestros ángeles custodios, y sobre todo la Divina Madre María, que fue la más perfecta de todos los santos, porque fue la que más perfectamente abrazó siempre la divina voluntad. Pero la dificultad está en abrazar la voluntad de Dios en todas las cosas que sobrevengan, ya prósperas, ya adversas a nuestros apetitos. En las prósperas, hasta los pecadores saben muy bien uniformarse con la voluntad divina, pero los santos se uniforman también en las que contrarían, disgustan o lastiman el amor propio. Y en esto se conoce la perfección del amor que tenemos a Dios. Decía el beato Juan de Ávila: vale más un bendito sea Dios en las cosas adversas que 6000 acciones de gracias por las que nos son agradables. Y lo repito, vale más un bendito sea Dios en las cosas adversas que 6000 acciones de gracias por las que nos son agradables. Además, es preciso uniformarse con el divino querer, no solo en las cosas adversas que nos vienen directamente de Dios, como son las enfermedades, la desolación de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes y otras semejantes, sino también en aquellas que nos vengan por medio de los hombres, como son los desprecios, las infamias, las injusticias, los hurtos y toda especie de persecuciones. Sobre esto es preciso saber que cuando alguno nos ofende en la fama, en el honor, en los bienes, aunque el Señor no quiere el pecado del ofensor, quiere no obstante nuestra humillación, nuestra pobreza, nuestra mortificación. Es indudable y es de fe que todo cuanto en el mundo sucede, todo sucede por quererlo así Dios. Ego Dominus formans lucem et tenebras, faciens pacem en creans malum. Isaías capítulo 45, 7. Está escrito en latín. De Dios vienen todos los bienes y todos los males, esto es, todas las cosas que contrarían nuestros deseos y que con nosotros llamamos falsamente males, pues en realidad son bienes cuando los recibimos gustosos de su mano soberana. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Y lo dice en Amos capítulo 5 versículo 6. Y antes lo dijo el sabio: el bien y el mal, la vida y la muerte vienen de Dios. Lo dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. Verdad es, como he dicho ya, que cuando un hombre te ofende injustamente, no quiere Dios el pecado de aquel, ni concurre a su malicia con su voluntad, pero concurre generalmente a la acción material con la que aquel te hiere, te roba o te injuria. Así que la ofensa que sufres, ciertamente la quiere Dios, y de sus manos te viene. Por esto, y en este sentido decía el Señor a David, que él era el autor de los ultrajes que debía hacerle Absalón, hasta arrebatarle sus esposas delante de sus propios ojos, en castigo de sus pecados. En latín dice: ecce ego suscitavo super te malum de domo tua, el toyan usures tua in oculis luis et dado próximo tuo. Segundo, Regina, 12:11.
RG. Debe ser algo de los hebreos. Por esto dice también a los hebreos que en pena de su iniquidad les enviará los asirios para despojarlos y arruinarlos. Asur virga fururis mei, mandabo ili, ud auferat espolia, et diripia proedan. Isaías 10:15. Capítulo 10, versículo 15. Y a este propósito exclama San Agustín: impietas corum taquam securis Dei facta est. In PS 37. Sirvióse Dios de la iniquidad de los asirios como de una cuchilla para castigar a los hebreos. Y él mismo, Jesús, dice a San Pedro que su pasión y muerte no tanto le venía de los hombres como de su mismo Padre. Colicem quem dedit mihi pater, nobis aut vivan illum. Job, cuando viene el mensajero que dice era el demonio a noticiarle que los sabeos le habían robado todas sus riquezas y le habían muerto los hijos. ¿Qué es lo que respondió el santo? Dominus dedit, Dominus absolutit. 1:21. ¿No dice el Señor me ha dado los hijos y los bienes y los sabeos me los ha quitado? Sino el Señor me los dio y el Señor me los ha quitado, porque bien conocía que aquella pérdida era voluntad de Dios, y por esto añadió: como agrado al Señor, así ha hecho, bendito sea el nombre del Señor. No debemos, pues, considerar los trabajos que nos sobrevengan como hijos del acaso o de la culpa de los hombres, sino que debemos estar íntimamente convencidos que todo cuanto acontece por voluntad divina. Quid hier accidit contra voluntatem nostram, noveris non accidere nisi de voluntate Dei. Doctor Augusto Impeyse. 148. Epileto y Atón. Rewit 1:1. Mártires dichosos de Jesucristo, puestos por el tirano en el tormento, desgarrados con garfios de hierro, abrazados con teas ardientes, no proferirán más palabras que estas: Señor, cúmplase en nosotros tu voluntad. Y junto al lugar del suplicio exclamaron en alta voz: bendito seáis, eterno Dios, porque vuestra voluntad se ha cumplido en nosotros enteramente. Cuenta Cesareo, libro 10, capítulo 6, que cierto religioso, si bien en lo exterior no se diferenciaba de los demás, había llegado a tal grado de santidad que con solo el tacto de los vestidos curaba a los enfermos. Maravillado de esto, su superior le dijo un día: ¿cómo obraba tales prodigios, no llevando una vida más ejemplar que los demás? Respondió el que no era menor su admiración y que no sabía atinar el motivo. Mas, ¿qué devoción practicáis?, le preguntó el abad. Contestó el buen religioso que él nada o muy poco hacía. Tan solo había tenido siempre gran cuidado de querer únicamente aquello que Dios quería, y que el Señor le había concedido la gracia de tener su voluntad enteramente abandonada a la de Dios. Ni la prosperidad, dijo, me afecta, ni la adversidad me abate, porque todo lo tomo de la mano de Dios y todas mis oraciones se reducen a un objeto, esto es, que su voluntad se cumpla en mí perfectamente, y de aquel perjuicio, repuso el superior,
que el otro día nos causó nuestro enemigo en quitarnos nuestro sustento, incendiado el lugar donde estaban nuestros trigos y nuestros ganados. ¿No tuvisteis ninguna pena? No, padre mío, le respondió. Antes bien di gracias a Dios, como acostumbro a hacerlo en lances semejantes, sabiendo que Dios todo lo hace para su gloria y para nuestro mayor bien. Y de este modo vivo siempre contento, suceda lo que sucediere. El alba, que con tales respuestas vio en aquella alma tanta uniformidad con la voluntad divina, ya no se maravilló de que se hiciese tan estupendosos prodigios. El que así lo hace, no sólo se santifica, sino que disfruta aún en este mundo de una perpetua paz. Alfonso el Grande, Parnon in Pita, rey de Aragón, príncipe muy sabio, preguntando un día qué hombre tenía el por más feliz en este mundo, respondió: aquel que se abandona a la voluntad de Dios y que recibe de su mano todas las cosas, tanto prósperas como adversas. Diligentibus Deum omnium cooperatur in bonum. Romanos 8. Los amantes de Dios viven siempre contentos, porque todo su placer consiste en cumplir la divina voluntad, aunque sea en las cosas contrarias, por donde las penas mismas se les convierten en dulzuras, pensando que aceptándolas dan gusto a su amado Señor. Non contristavit justum quid ei excidere. Proverbios 10, o sea, capítulo 10, versículo 11. Y en realidad, ¿qué mayor contento puede sentir un hombre que mira siempre cumplido lo que desea? Cuando alguno, pues, no quiere sino lo que quiere Dios, sucediendo todo lo que pasa en el mundo, menos el pecado, por voluntad de Dios, sucede de consiguiente todo lo que él quiere. Refiérese en la vida de los padres de un hacendado cuyas tierras le producían mucho mayor fruto que a los demás. Preguntando cómo tal le sucedía, respondió que no les maravillase, porque tenía siempre el tiempo a medida de su gusto. ¿Y cómo? Le dijeron. Sí, replicó, porque no quiero otro tiempo sino el tiempo que quiere Dios. Y conforme Él lo quiere, así Él me da los frutos como los quiero yo. Las almas resignadas, dice Salviano, si son humilladas, quieren serlo. Si padecen indigencia, quieren ser pobres. En una palabra, cuando les sucede, aquello quieren, y por eso son felices en esta vida. Humilis son, hab volunt, pauperes son, paupertate delectatur, itaque bealti dicendi son. Viene el frío, el calor, la lluvia, el viento, y todo el que está unido a la divina voluntad dice: quiero que haga frío, que haga calor, que haga viento, que llueva, porque así lo quiere Dios. Viene la pobreza, la persecución, la enfermedad, la muerte, y dice el fiel cristiano: yo quiero ser pobre, perseguido, enfermo, quiero hasta morir, porque así Dios lo quiere. Esta es la feliz libertad de que disfrutan los hijos de Dios, que vale más que todos los honores y todos los imperios de la tierra. Esta es la excelente paz de que gozan los santos, la cual es supera omnem censor. EPH capítulo 3, versículo 2. Excede a todos los placeres de los sentidos, a todos los festines y banquetes, a todos los honores
y a todas las demás satisfacciones del mundo, las cuales, como son vanas y caducas, por más que halaguen el sentido en los cortos momentos de su fluxión, con todo, no satisfacen, antes afligen el espíritu en donde reside el verdadero contento. Y por esto Salomón, después de haber apurado el cáliz de todos los deleites de la tierra, exclama lleno de aflicción: todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 4 versículo 6. Stultus, dice el Espíritu Santo, siculuna mutatur sapiens in sapientia manet sicut bull. Eclesiástico capítulo 27 versículo 12. El necio, esto es, el pecador, es mudable como la luna, que hoy crece, mañana mengua. Hoy lo veréis reír, mañana llorar. Hoy manso, mañana enfurecido como un tigre. ¿Y sabéis por qué? Porque su contentamiento depende de la prosperidad o adversidad de lo que le pasa. Y por esto se muda, como se mudan las cosas que le acontecen. Mas el justo es como el sol, siempre igualmente sereno en cualquier acontecimiento, porque su único contento es el uniformarse con la voluntad divina, y por esto goza de una paz imperturbable. En interra paz omnibus bonae voluntatis. Lucas capítulo 2 versículo 15. Dijo el ángel a los pastores: ¿y quiénes son estos hombres de buena voluntad, sino aquellos que están siempre unidos a la voluntad de Dios, que es lo sumo de la bondad y de la perfección? Voluntas Dei bona beneplacens et perfecta. Y en verdad, porque Dios no quiere sino lo mejor y lo más perfecto. Los santos en este mundo, conformándose con la voluntad de Dios, ha sentido el goce de un anticipado paraíso. Los antiguos padres, dice San Doroleo, se conservaban en perfecta paz, aceptando gustosos de la mano de Dios todo cuanto les sobrevenía. Santa María Magdalena de Paxi, al oír nombrar solamente voluntad de Dios, sentía tan inefable consuelo que quedaba arrobada y como fuera de sí en éxtasis de amor. Y si bien es indispensable que las adversidades afecten nuestra sensibilidad, con todo esta sensación no pasará de la parte inferior, pero en la superior del espíritu reinará la paz y la calma, estando la voluntad unida a la de Dios. Gaudium vestrum, decía el Redentor a los apóstoles, memo toller ad vobis, gaudium vestrum sit plenum. José capítulo 16 versículos entre el 22 y el 24. Nadie os quitará vuestro gozo interior, gozo el más completo de todos. El que une su voluntad a la de Dios tiene un gozo lleno y perpetuo, lleno porque tiene cuanto quiere, como hemos dicho ya, perpetuo, porque nadie es capaz de quitárselo, pues nadie puede impedir lo que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Cuenta de sí mismo el padre Juan Talero. Según el padre Sangiure Erardon III y el padre Niren Pit Deb, que después de haber rogado por muchos años al Señor que se dignase enseñar la verdadera vida espiritual, oyó un día cierta voz que le decía: ve a tal iglesia y encontrarás lo que pides. Fuese realmente a la iglesia y halló en la puerta un miserable mendigo,
descalzo y andrajoso, y le saludó diciéndole: «Buenos días, amigo». Respondió el pobre: «Señor maestro, no tengo memoria de haber pasado un día malo». «Dios», replicó el padre, «os conceda una dichosa vida». Dijo entonces el pobre: «Nunca he sido yo infeliz». Y añadió después: «Atended, padre mío, que no sin razón he dicho no haber nunca tenido un mal día, pues cuando tengo hambre alabo a Dios, cuando nieva o llueve le bendigo, si alguno me desprecia o me desecha, si sufro alguna otra miseria, siempre glorifico a mi Dios. He dicho también que nunca he sido infeliz, y esto es una verdad, porque me he acostumbrado a querer todo aquello que quiere Dios sin reserva, motivo por el cual todo cuanto me acontece, sea dulce o amargo, lo recibo de su mano con alegría, como lo que más me conviene, y en esto consiste toda mi felicidad. Y si por ventura, replicó el padre Taulero, os quisiese Dios condenado, ¿qué diré a ese entonces? Si esto quisiera Dios, contestó el mendigo con la humildad y con todo el amor que le tengo, me abrazaría con el Señor y tan fuerte le estrechará que si quisiese precipitarme en el infierno, sería menester que viniese conmigo, y de este modo me sería más dulce estar con él en el infierno que poseer sin él todas las delicias del cielo. ¿Y en dónde habéis hallado a Dios?, dijo el padre. Yo, respondió, hallé a Dios en el punto mismo en el que dejé las criaturas. ¿Y quién sois vos? Soy un rey, contestó el pobre. ¿Y en dónde está vuestro reino? Está en mi alma, en donde lo tengo todo en orden. Las pasiones obedecen a la razón y la razón obedece a Dios. Por fin preguntóle el padre Taulero qué era lo que le había conducido a tanta perfección. Ha sido, respondió, el silencio callado con los hombres para hablar con Dios, y la unión que he procurado tener con mi Señor, en quien he encontrado y encuentro toda la paz de que disfruto. En suma, tal vino a ser este pobre, por la unión que tenía con la divina voluntad, y no hay duda que en el seno de su indigencia fue más rico que todos los monarcas de la tierra, y en sus sufrimientos y penas más dichoso que todos los mundanos, nadando en sus delicias mundanales. Oh, qué locura la de aquellos que repugnan a la divina voluntad. Esta repugnancia no le libra de sufrir los trabajos, pues nadie puede impedir que se cumplan los decretos divinos. Voluntatis ejus quis resistit. Romanos capítulo 9, versículo 19. Y es lo más sensible, que los han de sufrir sin fruto, y al mismo tiempo llaman sobre sí mayores castigos por la otra vida y mayor inquietud en esta. Quis resistit ei et pacem habuit. Y lo dice en Job 24 o capítulo 24. Grite en alto quiera el enfermo en el lecho de sus dolores, quéjese de Dios el pobre en su miseria, rabie, blasfeme cuanto quiera. No por esto evitará su mal, antes le hará mucho peor. Quid coerit homusin correndo bona, dice San Agustín, coere unum bonum incusum omnium bona. ¿Qué vas buscando, hombrecillo, fuera de tu Dios?
Procura hallar tu Dios, únate a Él, estréchate con su voluntad y vivirás siempre feliz en esta y en la otra vida. ¿Y qué otra cosa quiere nuestro Dios sino nuestro propio bien? ¿Quién podremos encontrar que nos ame más que Dios? Su voluntad no es otra sino que nadie se pierda, que todos se salven y se hagan santos. No les alicos perire, sed omnes apotitentians revertir. 2 Pet, es la segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Voluntas Dei Sanctification Vestra, capítulo 1 de Tesalonicenses, versículos 4-3. En nuestro bien ha colocado Dios su gloria, pues siendo Él por su naturaleza bondad infinita, como dice San León, Deus cujus natural bonitas, y deseando la bondad por su naturaleza difundirse, tiene Dios un sumo deseo de hacer partícipes las almas de sus bienes y de su felicidad. Y si les envía tribulaciones en esta vida, todas son para nuestro mayor bien. Omnium cooperatur in bonum. Romanos 8:28. Hasta los castigos, dice Judy, no vienen de Dios para nuestra ruina, sino a fin de que nos enmendemos y salvemos. Ad medationem non an perditionem nostram credamos. Y vid capítulo 8 versículo 17. Eso debe ser Judy, capítulo 8 versículo 17. El Señor, a fin de salvarme de los males eternos, me circuye y escuda con su buena voluntad. Domini obsculo bonae voluntatis luo coronastinos. PS, capítulo 5, versículo 1. Está en latín, hay que averiguar qué es PS. ¿Y qué cosa nos negaría aquel Dios, dice San Pablo, que nos dio a su mismo Hijo? El que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos donó también con Él todas las cosas? Y lo dice Romanos 8:32, o sea, capítulo 8, versículo 32. Con esta confianza, pues, debemos abandonarnos a las divinas disposiciones que se dirigen todas a nuestro bien. Digamos, pues, en cualquier acontecimiento, en paz dormiré y descansaré, porque solo vos, Señor, habéis asegurado mi esperanza. En pace en indesum dormiam enriquezcam, poniam tu domine singulariter in spe constitutime. PS4. Bueno, digámoslo en español. Está muy bueno el libro para meditar. Pongámonos todos en sus benéficas manos, pues indudablemente cuidará de nosotros. Omnem sollicitudinem vestram prohicentem sin eum, quoniam ipsicura es de vobis. Primera de Pedro, versículos 5-7. Pensemos pues en Dios y en cumplir su santa voluntad, que Él pensará en nosotros y en nuestro bien. Hija mía, decía el Señor a Santa Catalina de Siena, piensa en mí, que yo jamás te olvidaré. Digamos a menudo con la esposa de los cantares, dilectus meo mihi et ego ili. Cantar 2:9. Mi amado piensa en mi felicidad. Yo no quiero pensar sino en darle gusto y en unirme en todo con su santo querer. Decía el santo abad Nilo, que no debemos rogar al Señor que permita aquello que nosotros queremos, sino que se cumpla en nosotros su santa voluntad. Y cuando nos sobrevengan las desgracias, aceptémoslas todas de la divina mano, no solo con paciencia, sino con alegría, a imitación de los apóstoles, que se presentaban gozosos ante los tribunales, por ver que se les consideraban dignos de padecer afrentas por el nombre de Cristo.
Eso debe ser Hechos. Bueno, dice ACT, capítulo 3, versículo 41. Y qué mayor contento que el de una alma la cual, si sufre algún trabajo, sabe que con aquel espontáneo sufrimiento da a Dios el mayor gusto que puede darle. Dicen los maestros de espíritu que si bien agradece Dios el deseo de que tiene algunas almas de padecer por darle gusto, más le place, sin embargo, la conformidad de aquellas que no quieren ni gozar ni padecer, sino que resignadas enteramente a su voluntad santa, no desean otra cosa que cumplir lo que Él quiere. Si quieres, pues, alma devota, agradar a Dios y vivir en este mundo una vida contenta, únate siempre y en todo a la divina voluntad, considera que todos los pecados de tu vida, tan amarga como desordenada, ha sucedido, porque te has apartado de la voluntad de Dios. Abrázate, pues, de ahora en adelante con el divino neplácito, y di siempre en todo lo que te suceda, ita pater, quoniam sui fui placitium ante te. Mateo 11:26. Hágase así, Señor, porque así te place. Cuando te sientas turbado por algún adverso acontecimiento, piensa que aquello ha venido de Dios, por donde di al momento, así lo quiere Dios, y ponte en paz. Omnitui et non eperui os meum. Cuniam tu feciti. PS 38:10. Señor, ya que vos lo habéis hecho, enmudezco y acepto. A este intento es menester que adereces todos tus pensamientos y tus oraciones. Esto es, a rogar siempre a Dios en la meditación, en la comunión, en la visita al sumo sacramento, que te haga cumplir su voluntad, oh Santísimo Sacramento. Y tú ofrecete siempre a ti mismo, diciendo: Dios mío, aquí me tenéis, hacer de mí y de todas mis cosas vuestra santísima voluntad. Este era el ejercicio continuo de Santa Teresa. 50 veces al día, a lo menos, se ofrecía la santa al Señor para que de ella dispusiese como fuera de su agrado. Feliz de ti, lector mío, si así siempre lo haces, santo, te harás ciertamente, tendrás una vida contenta y una muerte más feliz. Cuando pasa alguno a la otra vida, toda la esperanza que se concibe de su salvación se funda en la presunción de sí ha muerto o resignado. Si tú así como habrás abrazado en vida todas las cosas venidas de Dios, abrazas también la muerte para cumplir su divina voluntad, indudablemente te salvarás y morirás como un santo. Abandonémonos pues todos sin reserva al beneplácito de aquel Señor que, siendo sapientísimo, conoce lo que mejor nos conviene, y siendo amantísimo, pues dio la vida por nuestro amor, quiere también para nosotros lo mejor. Estemos pues firmemente seguros y persuadidos, dice San Basilio, que Dios cuida de nuestro bien mucho mejor, incomparablemente, de lo que podemos hacer o desear nosotros. Pero vamos a ver ahora prácticamente en qué cosa hemos de conformarnos con la voluntad de Dios. Debemos en primer lugar conformarnos en las cosas naturales que acontecen fuera de nosotros, como cuando hace gran calor, gran frío, llueve, hay carestía, peste u otras calamidades. Guardémonos de decir: qué calor tan insoportable, qué horrible frío, qué desgracia, qué mala ventura, qué tiempos tan desdichados, u otros términos semejantes. En aquel sentido se entiende que nuestra repugnancia a la voluntad de Dios, todo debemos creerlo como es realmente, porque Dios es quien todo lo dispone. San Francisco de Borja
Llegando una noche a una casa de la compañía en tiempo frío y nebuloso, llamó varias veces, pero como los padres dormían, no se le abrió. Venido el día, manifestaron aquellos religiosos el mayor sentimiento de haberle hecho esperar al descubierto, pero le dijo el santo haber recibido en aquel tiempo un gran consuelo a pensar que Dios era quien le echaba aquellos copos de nieve. En segundo lugar, debemos conformarnos en lo que sucede dentro de nosotros, como el sufrir hambre, sed, pobreza, desolación, deshonra. En cada una de estas cosas debemos decir siempre: Señor, vos hacéis y deshacéis como os place. Contento estoy y solo quiero lo que queréis vos. Y esto mismo debemos también responder en aquellos supuestos casos que el demonio a veces nos sugiere en el pensamiento a fin de hacernos caer en algún culpable consentimiento, o a lo menos para inquietarnos. Ojo acá, o a lo menos para inquietarnos. Peligroso ese animal. Si tal persona te dijese tal palabra, si te hiciera tal acción, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Respondamos siempre: diría o haría lo que Dios quiere, y de este modo nos libraremos de toda falsa o inquietud. En tercer lugar, si tenemos algún defecto natural de alma o de cuerpo, mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, miembro estropeado, salud débil, no por esto debemos lamentarnos. ¿Qué mérito teníamos nosotros o qué obligación tenía Dios de darnos una inteligencia más sublime, un cuerpo más bien formado? ¿No podía Él criarnos brutos? ¿No podía dejarnos en nuestra nada? ¿Quién se ha visto que recibiese algún don y fuese imponiendo pactos al donador? Démosle gracia, pues, de lo que por pura bondad nos ha dado, y contentémonos de cómo nos ha hecho. Quién sabe si, teniendo nosotros mayor talentos, salud más robusta o más gallardia y gracia, nos habíamos de perder. A cuantos su talento y ciencia ha sido ocasión de perderse, llenándolos de vanidad y de desprecio hacia los demás. Peligro en que se hallan más fácilmente los que se descuellan sobre los otros en ciencia y en talento. Para cuantos la hermosura y el vigor corporal fue ocasión de precipitarse en 1000 pecados, y al contrario, cuantos otros por ser pobres o enfermos o deformes en su figura se hicieron santos y se salvaron, que si hubiesen sido ricos, sanos o de bella presencia, se hubieran condenado. Y así contentémonos de lo que Dios nos ha dado. En verdad una sola cosa es necesaria. Lucas 10:42. No es necesaria la belleza, ni la sanidad, ni la agudeza de ingenio, solo el salvarse es necesario. En cuarto lugar, y muy especialmente, es preciso que estemos resignados en las enfermedades corporales y debemos abrazarlas voluntariamente por aquel tiempo y en aquel modo que quiere Dios. Debemos no obstante recorrer a los remedios ordinarios, porque así lo quiere también el Señor. Mas si estos nos ayudan, unámonos con la voluntad de Dios, que nos ayudará mucho más que la salud misma. Por cierto que es mayor virtud en las enfermedades no lamentarse de los dolores, mas cuando estos fuertemente nos afligen, no es falta el desahogarnos con nuestros amigos y rogar al Señor que nos libre de aquellos padecimientos. Entiendo hablar de los dolores vehementes, pues muchos son los que faltan, queriendo por el más leve dolor o disgusto que todo el mundo venga a compadecerse de ellos y a lamentarse a su lado. Por lo demás, el mismo Jesucristo, viéndose cercano a su amarguísima pasión, comunicó su pena a sus discípulos: triste está mi alma hasta la muerte.
Mateo 26:38. Y rogó a su eterno Padre que le librase de beber aquel cáliz. Pater mi, si possibile est, transeat a mi cáliz este. Pero él mismo, Jesucristo, nos enseñó lo que debemos hacer en tales súplicas, esto es resignarnos luego a la divina voluntad, añadiendo: Perum tamen no sicut ego volo, se sicut tu, con todo, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Qué ceguera la de aquellos que dicen desear la salud, no para verse libres de las penas, sino para servir más perfectamente al Señor, observar las reglas, servir a la comunidad, ir a la iglesia, comulgar, hacer penitencia, estudiar, dedicarse a la salud de las almas, confesando o predicando. Mas pregunto yo, devoto mío, dime, ¿por qué deseas todo esto? ¿Por dar gusto a Dios? ¿Y qué vas buscando cuando está cierto que el gusto de Dios no es que tú ores, comulgues, hagas penitencia, estudies o prediques, sino que sufras con paciencia aquella enfermedad, aquellos dolores que te envía? Junta entonces tus dolores a los de Jesucristo. Pero lo que me desagrada, dirás quizá, es que estando enfermo soy un miembro inútil y solo sirvo de carga a la comunidad o a la casa. Mas así como tú te resignas a la voluntad de Dios, debes también creer que tus superiores o familiares se resignan a ella, viendo que no por desidia tuya, sino por disposición de Dios causas aquel grave ven a la casa. Que estos deseos y lamentos no nacen del amor de Dios, sino del amor propio, que vas buscando pretextos para alejarte de la voluntad de Dios. Queremos dar gusto a Dios. Cuando nos veamos sepultados en un lecho, digamos al Señor esta sola palabra: Fiat voluntas tua, repitámosla 100 y 1000 veces, y con esto solo daremos más gusto a Dios de lo que le diríamos con cuantas mortificaciones y devociones pudiéramos practicar. No hay mejor modo de servir a Dios que abrazando alegremente su voluntad. El venerable Padre Ávila, carta segunda. Escribía a un sacerdote enfermo: amigo, no entres en cuentas contigo mismo sobre lo que haréis estando en salud, antes conténtate de estar enfermo todo el tiempo que Dios quisiere. Si solo buscas cómo cumplir la voluntad de Dios, ¿qué te importa el estar sano o enfermo? Y en verdad que tenía razón el venerable, porque Dios no queda glorificado con nuestras obras, sino con nuestra resignación y conformidad con su santo beneplácito. Porque esto decía también San Francisco de Sales, que más sirve con Dios el padecer que el obrar. Muchas veces fallarán los médicos y las medicinas, o quizás el médico no acertará en conocer nuestra enfermedad, y en estos casos precisos es también conformarse con la divina voluntad que lo dispone para nuestro bien. Refiérese de un hombre devoto de Santo Tomás Canturiense, que estando enfermo fue a visitar el sepulcro del santo para alcanzar la salud. Regresó sano a su patria, pero decía después consigo: mas si esta enfermedad me ayudase a salvarme, ¿de qué me sirve la salud de que disfruto? Con este pensamiento volvió al sepulcro y rogó al santo que pidiese a Dios lo que fuese más conveniente para su eterna salud, y hecho esto, volvió a recaer en la enfermedad, de lo cual estuvo muy contento, teniendo por cierto que Dios así lo disponía para su bien. Cuenta asimismo Sucio que un ciego recibió la vista por intercesión del obispo San Ventasco, pero después rogó en sus oraciones que si aquella vista no era conveniente para su alma, volviese ciego como antes, y después de haber rogado, quedó
efectivamente ciego como había sido. Cuando estemos pues enfermos, lo mejor es que no pidamos ni la enfermedad ni la salud, sino que nos abandonemos a la voluntad de Dios para que disponga de nosotros como las plazca. Si queremos procurar la salud, pidámosla a los menos siempre con resignación y condicionalmente si la salud del cuerpo conviene a la salud del alma. De otro modo, semejante súplica sería imperfecta y no será oída, porque el Señor no escucha tales súplicas, sino las acompaña la resignación. Al tiempo de la enfermedad le llamó yo piedra de toque para el espíritu, porque en él se descubre de que quilate es la virtud que tiene el alma. Si ésta no se inquieta, no se lamenta, sino que obedece a los médicos, a los superiores, y permanece tranquila y resignada enteramente a la divina voluntad, señales en que ella hay un fondo de virtud. Mas, ¿qué se dará de un enfermo que se lamenta y se queja de falta de asistencia? Que sus penas son insoportables, que no encuentra remedio ni ayuda en su alma, que el médico es un ignorante y hasta quizás se queja de que Dios aprieta demasiado la mano. Refiere San Buenaventura en la vida de San Francisco, capítulo 14, que hallándose el santo afligido de dolores extraordinarios, uno de sus religiosos, por pura simplicidad, le dijo: Padre, rogar a Dios que os trate un poco más suavemente, porque parece que aprieta demasiado la mano. Lo cual oyendo San Francisco dio un grande grito y exclamó: Escucha, si yo no supiese que lo que decís nace de sencillez, no os quisiera ver nunca más por haberos atrevido a reprender los juicios de Dios. Y dicho esto, aunque muy débil y extenuado por el alma, saltó del lecho en tierra, y besándola dijo: Señor, gracias os doy por todos los dolores que os dignáis enviarme, y aún os suplico que me enviéis más, si tal es vuestro querer. Mi gusto es que aflijáis sin lástima, porque el cumplimiento de vuestra voluntad es el mayor consuelo que en esta vida puedo tener. Asimismo debemos portarnos en la pérdida que tal vez suframos de las personas útiles a nuestro provecho temporal o espiritual. Muy a menudo faltan esta parte las almas devotas, no resignándose a las divinas disposiciones. Nuestra santificación no nos ha de venir de los padres espirituales, sino de Dios, ya que quiere Dios que nos valgamos de directores para la guía del Espíritu cuando nos lo da, pero cuando nos los quita quiere que nos contentemos, aumentando entonces la confianza en su divina bondad, diciendo: Señor, vos me habéis dado esta ayuda, ahora me habéis quitado, cúmplase siempre vuestra voluntad, mas ahora suplid vos y enseñadme qué debo hacer para serviros. Y de este mismo modo hemos de aceptar de las manos de Dios todas las demás cruces que nos envíe. Mas diréis tal vez: estas penas son castigos que Dios envía en esta vida, no son gracia ni beneficios. Si le habíamos ofendido, debíamos de un modo u otro satisfacer la divina justicia en esta vida o en la otra. Por esto debemos decir todos con San Agustín: y ure y seca y no parcas, ut in aeternum parcas. Habrás aquí seca, no perdones, para que en la eternidad perdones. Y con el santo Jo, si mihi consolatio o affligens me dolores non parcas. Y mi consuelo sería que si perdonarme fuese afligiéndome con dolores, el que ha merecido al infierno debe consolarse al ver que Dios le castiga, pues esto debe animarle y hacerle esperar que Dios quiera librarle del eterno castigo. Digamos pues en los castigos que Dios envía lo que decía el sacerdote Elí: Dominus et quod bonus es in oculis sunt faciat. Lib 1 Re 3:18.
es el Señor. Hagas pues lo que parezca bueno a sus divinos ojos. Debemos además estar resignados en las desolaciones de espíritu. Suele el Señor, cuanto un alma se entrega a la vida espiritual, llenarla, colmarla de celestes consolaciones para despegarla de los gustos del mundo. Pero después, cuando la ve más arraigada en la vida del espíritu, retira su mano para probar el amor que le tiene y ver si le sirve y ama, si paga acá en la tierra de gustos sensibles. Mientras se vive, dice Santa Teresa, no está la ganancia en procurar gozar más de Dios, sino en hacer su voluntad. Y en otro lugar, no consiste el amor de Dios en ternezas, sino en servirle con fortaleza y humildad. Y en otro pasaje, con aridez y tentaciones prueba Dios a los que ama. Agradezca al Señor el alma cuando se ve acariciada con dulzura, mas no debe afligirse e inquietarse cuando se ve abandonar en desolación. Preciso es tener mucho cuidado en este punto, porque algunas almas, sosteniéndose áridas, piensan que Dios las ha abandonado o que no hacen para ella la vida espiritual, y así dejan la oración y pierden todo cuanto han trabajado. No hay tiempo más precioso para ejercitar nuestra resignación a la voluntad de Dios que la ocasión en que se experimenta aridez de espíritu. No quiero yo decir que no sintáis pena en veros privadas de la presencia accesible de vuestro Dios. Semejante privación no puede dejar de hacer sufrir al alma, cuando el mismo Redentor se lamentó de ella, pendiente de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Mas en medio de su pena debe del todo resignarse a la voluntad de su Señor. Todos los santos han padecido estas desolaciones y abandonados de espíritu. ¡Qué dureza de corazón es la que siento!, exclamaba San Bernardo. Ningún saber encuentro en la lección, ni me place el meditar, ni el orar. Por lo común los santos han probado más aridez que consolación de espíritu. Estas consolaciones sensibles no las concede el Señor sino muy rara vez, y tal vez a las almas más débiles, para que no se arredren en el camino espiritual. Las delicias que hace parte de la corona del premio se las guarda para el paraíso, la tierra en que habitamos, el lugar de adquirir méritos por medio de los sufrimientos. El cielo es el lugar de las mercedes y de los goces. Así que en este mundo lo que ha deseado y buscado los santos no es el fervor sensible con el gozar, sino el fervor de espíritu con el padecer. Decía el venerable Juan de Ávila: oh, cuánto mejor es estar en aridez y tentaciones con la voluntad de Dios que en la contemplación sin ella. Dirás tal vez: si yo supiera que semejante desolación viene de Dios, estaría contento, pero lo que me aflige y me inquieta es el temor de que venga por culpa mía o en castigo de mi tibieza. Pues bien, quitad la tibieza y poner un poco más de celo, más porque os halláis en alguna oscuridad de espíritu. ¿Queréis inquietaros dejar la oración y labrar así vuestra desgracia? Aceptar, cristiano, la aridez por castigo, como tú dices, y este castigo, ¿quién te lo envía? ¿No es Dios? Aceptarle, pues, como castigo que tienes muy bien merecido, y únate estrechamente con la divina voluntad. ¿No dices tú que eres digno del infierno? ¿Por qué? Pues te lamentas ahora. ¿Mereces acaso que Dios te envíe consuelo? Ah, contate del modo con que te trate Dios. Prosigue la oración y la senda que has empezado, y teme de hoy en adelante que tus lamentos no provengan de poca humildad y de poca resignación a la voluntad de Dios. Cuando un alma se pone en oración, no puede sacar de ella mayor provecho que unirse a la divina voluntad, y así resignarte y di: Señor, yo acepto esta pena de vuestras manos, y la acepto en cuanto agrada a vos. Si queréis que sufra esta aflicción por toda la eternidad, contento estoy también. Y así aquella oración bien
que fatigosa te ayudará y servirá más que todas las dulzuras y todos los consuelos. Mas no siempre hemos de pensar que la aridez sea castigo, pues muchas veces la dispone Dios para nuestro mayor provecho y para conservarnos humildes, para que San Pablo no se envaneciese de los dones que había recibido, permitió el Señor que fuese atormentado de tentaciones impuras, y para que la grandeza de las revelaciones no me ensalce, me ha sido dado un aguijón de mi carne, el ángel de Satanás que me abofetee. 2 Corintios 12:7. El que hace oración sintiendo dulzura interior no hace gran cosa. No tuvierais por verdadero amigo al que solo os acompañase en vuestra mesa, sino al que os asistiese en los trabajos y sin ningún interés. Cuando Dios envía oscuridad y desolación, entonces prueba a sus verdaderos amigos. Palladio padecía gran tedio en la oración. Fue a encontrar al señor Macario, y en éste le dijo: cuando el pensamiento te dice que dejes la oración, respóndele: yo por amor de Jesucristo me contento de estar aquí a guardar las paredes de esta celda. Esta, pues, debe ser la respuesta cuando te sientas tentado a dejar la oración, porque te parece que pierdes el tiempo. Di entonces: aquí estoy para dar gusto a Dios. Decía San Francisco de Sales que aun cuando en la oración no hagamos otra cosa más que combatir con las distracciones y tentaciones, ya la oración está bien hecha. Así dice Taulero que el que persevera en la oración a pesar de la aridez, Dios le hará mayor gracia que si hubiera orado mucho con gran copia de devoción sensible. Cuenta el padre Rodrigo de cierta persona que decía que en 40 años de oración no había nunca sentido consuelo alguno, pero en los días en que lo hacía sentíase fuerte en la virtud, mas si algún día la dejaba, experimentaba una flaqueza tal que le hacía inhábil para toda cosa buena. Dice San Buenaventura y Gersón que muchos sirven más a Dios no pudiendo lograr el deseado recogimiento que si realmente le tuviesen, pues de este modo viven con mayor diligencia y humildad, y de lo contrario tal vez se envanecieran y serían menos fervorosos, pensando haber encontrado ya lo que buscaban. Y lo que decimos de la aridez de espíritu es aplicable igualmente a las tentaciones. Debemos poner el mayor cuidado en apartar las tentaciones, más si quiere Dios o permite que seamos tentados contra la fe, contra la pureza o contra la otra virtud. No debemos lamentarnos, sino resignarnos también en esto al divino querer, a San Pablo, que rogaba ser librado de la tentación de impureza, respondió el Señor: sufficit tibi gratia mea. Y así, si vemos también nosotros que si Dios nos escucha en eximirnos de alguna molesta tentación, digamos al Señor: hacer Dios mío y permitir lo que sea de vuestro agrado, bástame vuestra gracia, pero asistidme para que no la pierda jamás. No son las tentaciones las que hacen perder la divina gracia, sino el consentir a ellas. Las tentaciones, cuando por medio de la divina gracia logramos vencerlas, nos mantienen más humildes, nos hacen adquirir más méritos, nos hacen recorrer a Dios más a menudo, y así nos conservan más distantes de ofenderle y nos une más íntimamente a su santo amor. Debemos finalmente unirnos con la voluntad de Dios en cuanto a nuestra muerte, en el tiempo y en el modo que Dios la disponga. Santa Gertrudis, Primera Vita 12, subiendo un día a una colina, resbaló y cayó en un valle. Preguntáronle sus compañeras si había temido morir sin sacramentos. Respondió la santa: mucho deseo morir con sacramentos, pero prefiero la voluntad de Dios, pues estoy bien convencida que la mejor disposición para morir bien es la de conformarse a lo que Dios quiere, y así yo deseo aquella especie de muerte, cualquiera que sea del agrado de Dios enviarme, refiere San Gregorio en sus diálogos 1.3 C. 37.
que los vándalos, habiendo condenado a morir cierto sacerdote llamado Santolo, le dieron libertad para que escogiera el género de muerte que quisieran, mas el santo varón se denegó a escoger, diciendo: estoy en las manos de Dios y recibiré la muerte que Él permitirá que vosotros me hagáis sufrir. No quiero otra muerte que aquella. Agradó tanto al Señor este acto heroico de conformidad, que habiendo aquellos bárbaros determinado el cortarle la cabeza, hizo detener prodigiosamente el brazo del verdugo, y a vista de este milagro se decidieron aquellos a concederle la vida. En cuanto al modo, pues, debemos tener por la mejor muerte aquella que Dios tenga determinada. Salvarnos, Señor, digamos siempre que pensemos en nuestra muerte y hacernos morir como os plazca. De la misma manera nada debemos conformarnos al cuanto hemos de morir, que otra cosa es este mundo sino una cárcel en donde estamos encerrados para padecer y en peligro de perder a Dios a cada momento. Esto hacía exclamar a David: saca mi alma, Señor, de la custodia de mi cuerpo. PS 141, 8. Este mismo temor hacía suspirar por la muerte a Santa Teresa, la cual, cada vez que oía el reloj, se consolaba con el pensamiento que había pasado ya una hora de su vida, una hora de peligro, de perder a Dios. Decía P.M. Ávila que cualquier persona que se encuentre en medianas disposiciones debe desear la muerte por razón del peligro en que se vive de perder la gracia divina. ¿Qué cosa más dulce y más apetecible que asegurarnos por medio de una buena muerte no perder jamás la gracia de nuestro Dios? Pero yo, dirás tú, nada he hecho aún, nada haya querido para el alma, mas si quiere Dios que ahora acabes la vida, ¿qué harías después si vieras contra la voluntad de Dios? Y quién sabe si entonces acabarías con tan buena muerte como puedes desesperar ahora. ¿Quién sabe si, maleándose tu voluntad, cayeras en otros pecados y te condenarías? Y cuando no fuese otra cosa, ¿no puedes vivir sin pecados, a los menos ligeros? Porque pues, exclama San Bernardo, ¿por qué deseas una vida en la cual cuanto más vivimos, tanto más pecamos? Medcap 8. Y es muy cierto que más desagrada a Dios un solo pecado venial de lo que le agrada todas las obras santas que podemos practicar. Añadamos a esto que quien desea fríamente el paraíso da indicios de poco amor a Dios. El que ama de veras desea la presencia de la persona amada, y como nosotros no podemos ver a Dios sin dejar la tierra, de ahí es que todos los santos han suspirado por la muerte, para ir a gozar la vista de su amado dueño. Así suspiraba San Agustín: déjame morir para ver, eja morir od videam. Decía San Pablo: deseo con ardor la disolución de mi cuerpo para estar con Jesucristo. Ab Philip 1:23. Y David exclamaba: ¿cuándo iré a gozarle de la cara de Dios? Cuando venían de aprobo ante Present Day. PS 41:3. Y esto mismo desean ardientemente todas las almas enamoradas de Dios, refiere un autor, Flores Esclavo 4C68, que yendo un día a casa un caballero en una selva, oyó un hombre que cantaba dulcemente, se internó y encontró a un infeliz leproso, medio devorado ya por la lepra, y le preguntó si era él el que cantaba. Sí, él mismo soy, señor, respondió el leproso. ¿Y cómo puedes, replicó el caballero, cantar así y estar contento con unos dolores que te van arrancando la vida? Entre Dios y yo, señor mío, contestó el paciente, no hay más muro de separación que este fango de mi cuerpo. Quitando este impedimento, iré a gozar de mi Dios, y viendo que cada día se me va cayendo a trozos, me lleno de júbilo y canto.
Por último, aunque en los grados de gracia y de gloria, hemos también de conformarnos con la divina voluntad. Es verdad estimar todo lo que pertenece a la gloria de Dios, pero más aún su voluntad. Debemos desear amarle más que los serafines, pero no hemos de querer otro grado de amor que el que haya el Señor determinado darnos, decía el Padre Maestro Ávila, Audi Fili C13. No creo que haya existido santo que no haya deseado ser mejor que lo que era, mas este deseo no le quitaba la paz, pues no le deseaba por propia ambición, sino por Dios, de cuya distribución se contentaba aunque le hubiese dado menos, teniendo antes por verdadero amor el contarse de que Dios le daba, que el desear tener mucho, lo cual viene a decir, como explica el padre Rodríguez, Tratado 8C30, que si bien debemos andar muy solícitos en procurar la perfección por todos los medios posibles, para que no nos sirva de excusa la propia desidia y tibieza, como hacen aquellos que dicen, Dios me lo ha de dar, yo no puedo llegar hasta aquí. Con todo cuanto faltamos, no debemos perder la paz y la conformidad a la voluntad de Dios por haber permitido nuestro defecto, ni debemos desmayar, antes bien levantarnos al momento de aquella caída, humillándonos con el arrepentimiento y buscando más ayuda en el Señor, proseguir el camino de la misma manera, aunque podemos desear juntarnos en el cielo al coro de los serafines, no ya por tener más gloria a nosotros, sino para dar más gloria a Dios y con más intensidad amarle. Debemos empero resignarnos a su divino querer, contentándonos con aquel grado que se decide concedernos por su misericordia. Sería además un defecto harto remarcable el desear tener dones de oración sobrenatural y singularmente éxtasis, visiones y revelaciones. Antes bien, aconsejan los directores de espíritu que aquellas almas favorecidas de Dios con semejante gracia deben rogarle que les prive de ellas, para que así el alma le alme por medio de la simple fe, que es lo más seguro. Muchísimo ha llegado a la perfección sin estas gracias sobrenaturales. Las virtudes son las únicas que elevan el alma a la santidad y principalmente la conformidad a la voluntad de Dios, y si Dios no quiere levantarnos a un grado sublime de perfección y de gloria, conformémonos en todo a su santa voluntad, rogándole que a lo menos nos salve por su misericordia, y si así lo hacemos, no será corta la recompensa que por su infinita bondad nos dará nuestro buen Dios, el cual ama sobre todo las almas resignadas. En suma, debemos mirar todo cuanto nos sucede, hasta de suceder como dimanado de la mano de Dios, y todas nuestras acciones debemos dirigirlo al solo fin de hacer la divina voluntad y hacerla solo porque Dios así lo quiere, y para andar en esto con toda seguridad es necesario que nos sujetemos a la guía de nuestros superiores en cuanto a lo exterior y de nuestros directores en cuanto al interior, con el fin de saber por esto lo que Dios quiere de nosotros, teniendo grande fe en las palabras de Jesucristo, que ha dicho, el que a vosotros oye a mí me oye, Lucas 10:16, y sobre todo apliquémonos a servir a Dios en aquella vía por la cual quiere Dios ser de nosotros servido. Digo esto para evitar el engaño de algunos que pierden el tiempo diciendo, si yo estuviese en un desierto, si entrase en un monasterio, si habitase en otro lugar fuera de esta casa, lejos de estos parientes o compañeros, me santificaría, haría tales penitencias, practicaría tales oraciones, y mientras van diciendo ¿qué haría? Sufren con disgusto aquella cruz que Dios le envía, y no caminando por aquella senda que Dios quiere, no se hace santo. Antes va de mal a peor. Tales deseos son a veces investigaciones del demonio, pues nunca serán según la voluntad de Dios. Así que es preciso desecharlas y animarnos a servir al Señor por aquella única senda en que nos ha puesto. Haciendo su voluntad, indudablemente nos haremos santos en cualquier estado en el que el Señor nos ponga. Queramos, pues, siempre solo lo que quiere Dios, pues haciendo así, Él nos unirá estrechamente con su corazón divino. A este fin, hagámonos familiares algunos pasajes de la Escritura que nos inviten a unirnos siempre con la divina voluntad. Domini quid me vis
facere. Decidme, Dios mío, ¿qué queréis de mí? Pues a todo estoy dispuesto. Tu sun ego salvo mi fac. PS 118-94. No soy ya mío, sino vuestro. Haced, Señor, de mí lo que os plugiere, y en especial cuando nos acontece alguna adversidad más aflictiva, muerte de padre o hijos, pérdida de bienes u otras. Ita pater, digamos siempre, ita parte que si fuit placitum antente. Mateo 11:26. Si Dios y Padre mío, así se haga, porque así es de tu agrado. Aprovechemos, sobre todo con especial predilección de la oración enseñada por el mismo Jesucristo. Fiam volutus tua succut in coelot in terra. Decía el Señor a Santa Catalina de Génova que dijese siempre el Pater Noster, afirmándose particularmente en aquellas palabras y rogando que su santa voluntad se cumpla en este mundo con la misma perfección con que la cumplen los santos en el cielo. Hagámoslo así también nosotros, y nos santificaremos indudablemente. Sea para siempre amado y ensalzada la divina voluntad y la bienaventurada Inmaculada Virgen María.